La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y el tema es la libertad del cristiano, ¿sí? Hemos estado hablando de esto. ¿Sí vino el martes? ¿Y sí vino ayer? ¿Sí? Bueno, espero que no se lo haya perdido. Ese es nuestro estudio de la semana. La libertad del cristiano. ¿Cuál es la libertad que el Señor me dio? ¿Cuál es la libertad que yo tengo en Cristo? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar con esta libertad que el Señor me dio? Y le pido que me acompañe a Gálatas, capítulo número 5. Es un texto que estos días hemos leído, que ha sido como base. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Amén. Búsquelo, por favor, no se lo vaya a perder. Gálatas 5, 1. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, estad pues firmes. ¿Cómo tenemos que estar? ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos indica y nos dice que Él nos dio una libertad, ¿sí o no? Jesucristo nos hizo libres, ¿cierto? ¿A cuántos hizo libre Cristo? Nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? El Señor nos hizo libres, sí, del pecado, de los vicios, porque es que, mire, el ser humano es tan propenso como a ser esclavo de cosas. El ser humano es tan propenso a que por el estado de su alma volverse dependiente de cosas, es muy propenso a esas cosas. El pastor nos ha mencionado algunas de ellas. Cosas tan sencillas, cosas tan simples, cosas tan básicas, tan buenas, pero que si el ser humano no se fija y no tiene cuidado, se puede volver dependiente, se puede volver esclavo de cosas muy sencillas. Cosas muy sencillas, muy básicas, que son para nuestro provecho, pero usted encuentra cantidad de adicciones. Mire, gente, jóvenes adictos al celular, por ejemplo, ¿sí? Eso es una patología nueva. Digo nueva porque es de unos años para acá, ¿no? Pero eso es una patología que es médica, eso ya es médico, ya es de la ciencia, y es la dependencia a los aparatos electrónicos, la adicción de los muchachos a tener un aparato electrónico en la mano todo el tiempo, siempre. No pueden estar un momento así. No, porque se desesperan. No, si no tienen nada que estar haciendo, inmediatamente cogen el celular y chatean o juegan o hacen algo, pero en ningún momento pueden estar quietos. No, y es una cosa ya patológica. Aparte de eso, muchas cosas más. Los juegos de azar, etcétera. Entonces, el ser humano es muy propenso a volverse dependiente de cosas. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice, a través del apóstol Pablo, estad firmes. ¿Qué es estar firme? Que nada me mueva, ¿sí o no? Que nada me mueva. Que nada me mueva de la libertad que Cristo me dio. Que nada me mueva de lo que Cristo ya hizo y compró para mí. Que el Señor Jesucristo me hizo libre. Algún cristiano, algún creyente llegó a la vida cristiana y el Señor lo hizo libre, por ejemplo, del cigarrillo, lo hizo libre del alcohol. ¿Qué dice el Señor?
estése firme, ¿sí o no? Párese duro en la libertad que yo le di. ¿Y cómo nos paramos fuerte en esa libertad? Pues alimentándonos todos los días de la palabra de Dios, amén. Porque si nos volvemos a llenar del mundo, si nos volvemos a llenar de lo que el mundo dice y nos desconectamos de Dios, esa libertad empieza a tambalear, esa libertad ya no es firme. ¿Cuántos están entendiendo? Y es nuestro texto, el Señor nos dice, estamos firmes en esa libertad. Ahora le pido que vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo número 10, capítulo número 6, perdón. 1 Corintios 6, versículo número 12. Primera los Corintios 6, 12. Búsquelo, por favor. Primera a los Corintios 6, 12. ¿Ya lo tiene? Bueno, acompáñame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Todas las cosas me son, ¿qué? Lícitas. Mas no todas, ¿qué? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ¿de cuántas? De ninguna. Escúcheme, esto es libertad, ¿sí? Lo que Pablo está expresando aquí, en este pasaje, se llama libertad. ¿Cómo se llama? Casi no le escuché. ¿Cómo se llama? Libertad. Que todo me es lícito, yo puedo hacer todo, tengo voluntad, tengo capacidad de escoger, de decidir, y todo lo puedo hacer, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Cuando algo me domina, ya no soy libre. Sencillo, ¿sí o no? Cuando algo a mí me domina, ya no soy libre. Y ahí es donde nos toca empezar a analizar en la presencia de Dios qué me está dominando. Pastor mencionaba cosas como el tinto, por ejemplo, ¿sí? Mire, el tinto no es malo. No le crea al que le diga que el tinto es del diablo, eso es mentira. Es nuestro producto colombiano, ¿sí o no? Delicioso, ¿sí? No es malo. Pero si usted no puede vivir sin el tinto, está esclavo, ¿sí o no? Pues digo, Pablo dice, todo me es lícito. ¿Te es lícito tomar tinto, sí o no? Claro que sí, muy rico. Pero si ya dependes de eso, pero si se te baja la presión, te descompensas, te duele la cabeza porque no te tomaste tu trago por la mañana, ¿qué pasa ahí? Te está dominando algo. Y si nos domina algo, hay problemas. No estamos siendo libres. Y el Señor nos aconseja y nos dice, perseveren, estén firmes en la libertad que yo les di. Amén. Otros que si en un día no comen algo, otra clase de comida, o no hacen algo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo también. Si una persona no duerme a mediodía, todo el día se la pasa mal, toda la tarde se la pasa mal. Y hasta le duele la cabeza y está todo el tiempo así mal, y en el trabajo, y no hace las cosas bien. ¿Dormir es malo? No. Pero ¿qué pasa ahí? Algo está dominando, ¿sí o no? Algo está dominando. Está bien que haga su siesta a mediodía, pero a veces no se puede, a veces hay mucho que hacer, a veces hay ocupaciones, o a veces hay compromisos, o a veces hay cosas, y resulta que no se pudo dormir a mediodía, no se pudo. Y entonces ya esa persona está mal y se enferma, y por la tarde no, y por la noche tiene migraña y no me hablen y llega de mal genio. Ay, mire, cosas tan sencillas, ¿sí o no? Sencillas. Pero Pablo decía, y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De cuántas? De ninguna. Cuando algo me domina, ya no soy libre. Y tenemos que perseverar en la libertad, ¿sí o no? Entonces no nos dejemos dominar. Hay cantidad de cosas que nos pueden estar dominando, pero muchas cosas que nos pueden estar dominando, que pueden estar dominando a un cristiano.
Con algo parecido dice 1 Corintios capítulo 10. Vaya allí una hojita adelante. 1 Corintios 10, 23. Y nos dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Nuevamente Pablo repite. Y sigue diciendo: todo me es lícito, pero no todo edifica. Otra vez. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. No todo edifica. ¿Qué es edificar? Que me haga provecho, ¿sí o no? Que me haga provecho. Entonces allí es donde yo tengo que tener madurez como persona y como hijo de Dios. Una persona que no tiene madurez es como un niño. ¿Qué hace un niño? Un niño lo único que busca, quiere y procura es lo que le gusta, ¿sí? No lo que le conviene, no. Él al pescado le dice guácala, a las verduras dice no quiero, ¿sí o no? ¿Qué más? Muchos, a la carne, pero entonces dígale usted un yogur, buenísimo, ¿sí o no? Un bombón, aleluya. Unos chitos, unas papitas, mejor dicho. Y eso es lo que ellos procuran, ¿sí? Esa es la inmadurez de un niño. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien ya es maduro, ya no come lo que le gusta solamente, sino que ahora, como es responsable, como es maduro, entonces va a comer lo que le conviene. Amén, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Pablo dice todo me es lícito, pero no todo edifica, es que yo, de todo lo que puedo hacer, voy a seleccionar únicamente las cosas que me hagan provecho a mi vida espiritual. Amén. Amén. Eso es. Ya no voy a consumir, ya no voy a hacer cosas que no me edifiquen, ya no voy a recibir cosas que no me edifiquen, que no me hagan provecho, porque no me hace provecho, porque ya entiendo, soy una persona madura como hijo de Dios y que no me hace provecho, que no me va a edificar. Y si no me edifica, lo hago para un lado, ¿sí o no? Por ejemplo, alguien defenderá todavía las novelas, por ejemplo, un cristiano por allá en algún lugar recóndito de este planeta dirá todavía: no, pero es que yo no sé de novelas. Bueno, me gusta la novela tal, ¿sí? Me gusta y me la veo, pero no, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ella se ve su novela o él se ve su novela y ¿quién se lo impide? Nadie, ¿sí? O sea, lo puede hacer. Pero ¿le edifica? No le edifica, para nada le edifica. Eso antes está destruyendo principios que Dios le da, porque está alimentando su mente, su corazón, su vida y su alma de cosas que no convienen. Entonces no edifica. Una persona, un cristiano maduro, empieza a seleccionar y empieza a decir: mire, esto me gusta, pero no me conviene, entonces eche para allá, ¿sí o no? Esto me parece chévere, emocionante, pero resulta que ¿para qué lo hago? No es fructífero, no tiene sentido. ¿Para qué lo hago? No me edifica, lo hago para un lado, ¿sí? Eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, póngale atención, y si usted está apuntando, vamos en este orden. El Señor nos da una libertad poderosa, ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque antes estábamos esclavos del pecado, porque antes no podíamos hacer otra cosa que no fuera hacer lo malo, ¿sí o no? No podíamos hacer otra cosa. Antes se nos presentaba la oportunidad de robar y robábamos. Y usted dirá: uy, no, yo nunca, jamás. No, sí. En el supermercado, en la tienda le devolvían de más y uno se quedaba callado y se iba y decía: uy, qué chévere, ¿sí o no? Robó, ¿sí? Y en la empresa se le presentaba la oportunidad de quedarse con algo o de sacar algo que no estaba inventariado y venderlo y hacerse una platica extra ahí, o hacer un negocio o ganarse una platica extra colocando datos que no eran verdaderos en una planilla porque otro le pidió el favor, y lo hacíamos. Porque decíamos: uy, no, ahí me voy a ganar 1 millón, uy, no, ahí me voy a ganar 500,000, uy, claro, eso no es sino poner una cosita ahí, ya, eso nadie me va a pillar. Y éramos esclavos de eso, éramos esclavos. ¿Sabe por qué éramos esclavos? Porque no desperdiciamos ninguna oportunidad para pecar. Acuérdese y verá.
No desperdiciamos ninguna oportunidad. Alguien nos ofrecía una oportunidad para hacer lo malo. Vení, hazme un favor, apunta esto aquí y hagamos esto. Ah, listo, no le debíamos problema, listo. ¿Y qué? ¿Y cuánto hay ahí? No, pues te doy 200,000. No, listo, sí. Y no, en ningún momento uno decía, no lo hago y punto. No, uno siempre estaba ahí dispuesto a pecar. Éramos esclavos. Ya Cristo nos quitó esa naturaleza que nos obligaba a pecar y nos dio una naturaleza nueva, ¿sí o no? Una naturaleza que está compuesta de justicia y de santidad de la verdad de Dios, amén. Entonces, el consejo de Dios es permanezca firme. ¿Cómo permanezco firme? ¿Cuáles son los límites que el Señor me pone allí? Y es que usted tiene que analizar que nada lo vaya a someter, que nada lo vaya a esclavizar, que nada nos vaya a dominar. Ese es un límite, ¿sí? Que nada nos va a dominar. No me dejaré dominar de ninguna, de nada, absolutamente nada, ni del televisor, ni de una comida, ni de una costumbre, ni de nada, absolutamente nada me puede dominar. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí le gustó? Bueno, el Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede dominar. Nada más nos puede dominar, nada más. Y segundo, si no edifica, para afuera, ¿sí o no? Si no edifica, tengo la libertad de hacerlo. Pero ¿para qué si no edifica? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer algo que no me va a traer provecho? ¿Para qué? No. Entonces lo vamos haciendo para un lado. Otro parámetro que el Señor, y ahorita volvemos allí. Ahorita volvemos a esta parte que el Señor nos habla aquí en 1 Corintios, pero voy allí más adelantico al capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Usted también lo leyó esta semana, pero permítame recordárselo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Es un versículo sencillo, cortico, pero puntual. Nos da el Señor unas instrucciones precisas y nos dice: pero hágase ¿cuánto? Todo, dice el Señor. Pero hágase todo decentemente y con orden, con decencia y con orden. Todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo lo debemos hacer? Con decencia y con orden, ¿sí? A veces las personas preguntan, pero ¿por qué todos los días los cultos pues son así, ¿no? Siempre primero la oración, luego la alabanza, luego la prédica. Pues el Señor nos dice que todo debe tener un orden, ¿sí o no? Todo debe tener un orden. Porque si a veces empezáramos en la alabanza, otros días empezara la prédica, usted llegaría y se perdería muchas veces la prédica, ¿sí o no? Porque de pronto no puede llegar desde el principio. Y cuando llega pensando que apenas empezó la palabra, ya está terminando. Entonces, en el desorden no está el Señor. Es más, en Génesis 1 dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí o no? Pero llegó el Espíritu de Dios y llegó nuestro Dios. ¿Y qué empezó a hacer? A poner orden. Separó las aguas de los cielos con las aguas de la tierra. Separó la luz de las tinieblas. Orden, puso puro orden el Señor. Entonces el Señor nos dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Es un parámetro de la libertad que el Señor nos da. Sí, somos libres, claro que sí, pero haga las cosas con decencia. Mire, yo recuerdo, bueno, hablando de esto, yo una vez en el Valle, yo estaba en un Viernes Santo, estaba feliz yo porque Cristo me había hecho libre de todas esas prácticas, ¿sí? Y era un Viernes Santo y yo, todo feliz. Y por la falta de decencia, pues cometí una imprudencia, porque justo a las 3 de la tarde que la gente se queda callado durante un tiempo, ¿sí o no? Y muchos echan todo ese saumerio, esa cosa. Todo el mundo se queda callado que porque murió el Señor Jesucristo, ¿sí? El Viernes Santo. Pues justo a esa hora yo prendí mi equipo a todo volumen y puse música cristiana. Entonces, pues está bien que nosotros no practicamos esto, está bien que nosotros no, pero entonces, ¿dónde está la decencia? Y no habría decencia, ¿sí o no? Ahí no está la decencia, o sea, no, y que lo peor es que vivíamos en un edificio de apartamentos.
Entonces allá afuera había un apartamento, abajo había otro apartamento y arriba había otro apartamento y todos eran católicos. Entonces más o menos por ahí va la decencia. Pónganle cuidado a lo que significa decente. ¿Qué es la decencia? Dice que es honrado y recto, que no comete acciones ilícitas, delictivas o moralmente reprobables. Otra vez, ¿qué es decencia? Decencia es que alguien es honrado, recto, que no comete acciones ilícitas, ni delictivas, ni moralmente reprobables. Decente es alguien honesto, justo y digno. Así lo define el diccionario. Y más o menos ahí es donde Dios nos lleva, ¿sí? Aquí nos conectamos con una parte y con una palabrita que se trabaja mucho en el mundo, que se llama ética, ¿sí? La ética. La ética, ¿qué es la ética? La ética es que mi libertad va hasta donde empiece a perjudicar a alguien, ¿sí? Mis derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro. Eso es ética, ¿sí? Ética. Y la ética se basa en Mateo capítulo número 7, versículo 12. Al menos debería basarse aquí, ¿no? Ese principio de la ética debería basarse, está fundamentado aquí en la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. La regla de oro. Ese versículo, Mateo 7, 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué hay que hacer? Así también haced vosotros con ellos. Y el Señor completa diciendo: esto es la ley y los profetas. Mire, ¿quién no conoce esta regla de oro? ¿Quién será que no conoce eso? ¿Sí o no? No hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo. ¿Quién no conoce esto? Pero es la pobre regla más violada, más ultrajada, lamentablemente, en nuestra cultura. Porque lamentablemente se piensa en uno mismo nada más, solo yo. ¿Y qué necesito? Con tal de yo ser feliz, con tal de yo tener todo lo que quiero y lo que necesito y yo cumplir mis sueños, voy y me llevo por delante al que sea y perjudico al que sea con tal de cumplir lo mío. Y eso no es así, no es así. No es ético, no es bíblico y no está bien. Entonces mi libertad va hasta donde empiezo a perjudicar a otras personas, ¿sí? ¿En qué edifica el ejemplo que le puse de ese Viernes Santo aquel? ¿En qué edificaba yo a los demás inconversos que pusieran música a todo volumen cuando ellos pensaban que había que estar en silencio? En nada, ¿sí o no? Yo no lograba nada con eso. No lograba ni que ellos creyeran en Cristo, ni que no, en nada. Antes lograba que ellos repudiaran el evangelio, que dijeran: esos evangélicos no respetan, mire, en este momento tan especial, porque es verdad, para ellos es un momento supremamente sublime, especial, a las 3 de la tarde el Viernes Santo. Y entonces, esos evangélicos, mire, y lo censuran a uno. Entonces yo no estaba haciendo absolutamente nada bueno ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo un límite. Y sí, yo soy libre. Y para mí no es problema poner música a todo volumen y gozarme en el Señor y alabar a Dios a esa hora, ¿sí o no? Para mí no es problema. Pero estoy perjudicando a otra persona. Estoy perjudicando a otros. Por amor a esa persona que no conoce de Dios, por cuidarle el corazón y porque algún día pueda llegar a los pies de Cristo y creer en el evangelio, yo voy a ser prudente y voy a respetar aquellas cosas. Amén. Eso es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Vuelva a 1 Corintios, sí, estamos en 1 Corintios, allá atrásito, capítulo número 10. No, estamos en Mateo. Vuelva a 1 Corintios, capítulo número 10. Y vamos a leer el versículo 31 al 33. No, el 23 volvamos a leer y el 24 y luego saltamos al 31. Vamos a leer 23 nuevamente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Y el 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra vez. Ninguno busque su propio bien, sino el de quién? El del otro. Cosas tan tremendas, ¿sí o no? Que dice la Biblia. ¿Cómo así? Entonces, yo no estoy para velar por lo mío, porque a mí las cosas me salgan bien. No. Y eso sí que pasa. Y eso entre familia y entre vecinos, siempre está como el que quiere ser ventajoso, ¿sí o no? Y entonces siempre uno lo ve con los niños. Se coja a unos niños, a unos chinos pequeños, y póngale 2 platos de comida, y verá que el que primero llegue va a escoger el que tenga cosas más grandes, ¿sí o no? El pedazo de carne más grande para mí, ¿sí o no? No. ¿Y qué dice el Señor? No, debería ser al contrario. Uy, este está muy grande. No, que se lo come el otro. Venga. ¿Sí? Buscar el bien del otro. Y el Señor está diciendo que cuando yo hago esto, el bienestar que quiero para otros me va a venir a mí mucho más. ¿Sí? Esa es la ley de Dios y así funciona en el reino de los cielos. Cuando yo no busco mi propio bien, sino que busco el bien de los demás, Dios me va a bendecir a mí. El bienestar mío, del bienestar mío se va a encargar Dios. Amén. Entonces no busquemos. Y de ahí en adelante, el ejemplo de los niños es un ejemplo básico. De ahí en adelante. Entonces, usted lo ve conduciendo. Mire, eso yo creo que Dios nos tiene que cambiar de cultura a todos, porque a veces a uno le pasa, y a veces uno ve cristianos en unas cosas muy feas. Va manejando en el automóvil y por alguna casualidad alguien se atravesó, un peatón, una persona necesitaba cruzar la carretera y llevaba rato ahí parado y nada. Entonces se mandó y pasó la carretera. Entonces tuvimos que frenar, ¿sí? Entonces sucede que se le pegan al pito, lo insultan, pero veas que no está viendo que yo vengo. No, si la Biblia dice que usted tiene que velar por el bienestar del que va a pasar. O sea, para nosotros los hijos de Dios, lo que tiene que importar es que a esa persona que está pasando no le pase nada. Eso es lo único que importa. Su carro frena, ¿sí o no? Esa vaina frena, usted se le para en el freno y eso frena, gracias a Dios, ¿sí? Pero y la otra persona, esa es la importante. Entonces usted y nadie debería alegar cuando alguien se atraviesa porque se le atravesó. No, tienen antes es que parar, frenar y asegurarse que no le pase nada al otro y continuar, sencillo. No buscando nuestro propio bien, sino el de los demás. Amén. Salte al versículo 31, donde el Señor nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No para gloria mía, no para mi propia satisfacción, beneficio, no. Cuando yo no busco mi bien, sino el de los demás, y busco glorificar a Dios en todo lo que hago, usted ni cuenta se va a dar, pero usted está viviendo en un bienestar impresionante y se está viviendo una vida plena, exitosa y satisfactoria, y uno ni cuenta se da, ¿sí? Pero porque eso se encuentra no buscándolo. Yo no sé si usted lo ha entendido así, pero en el reino de Dios es así. En el reino de Dios lo que usted quiere, tiene que morir a eso para poder disfrutarlo, ¿sí? Y lo hemos aprendido los domingos. Si yo quiero algo, no lo busque, no lo busque. Muera a eso, renuncia a eso y sirva a Dios. Que haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios y a la gente, cuando menos piense, usted se va a encontrar de frente con lo que tanto anheló, pero que ya se le había olvidado, y lo va a disfrutar. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32, mire estas cosas tan puntuales. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esa es una instrucción bien puntual y bien clara. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No sea tropiezo a alguien que no es cristiano, no le sea tropiezo, ¿sí? ¿Cómo es ser tropiezo? Pues que usted no lo edifique, con lo que usted haga o con lo que usted le diga no lo edifique, sino que antes como que lo agreda, como que eso no edifica. Cuando uno llegaba a la casa de la mamá, del papá inconverso o del familiar inconverso,
Y llegaba y claro, ahí estaba la virgenzota, ahí la imagen, el muñecote y la mata de sábila también detrás de la... Es una mixtura de cosas, ¿no? La mata de sábila detrás de la puerta, la pata de conejo en el bolsillo y la virgenzota allá. Entonces uno llegaba y decía, eso no hay sino demonios ahí, eso es una demoniera, eso es del diablo. Mire, ¿en qué edifica eso? En nada. En nada. Porque si Dios no se lo revela, no se lo hace entender, en nada le va a edificar. Lo único que está haciendo es tropiezo. Y el Señor dice, ni en lo que coma, ni en lo que beba, ni en lo que haga, cualquier cosa que haga, nada de eso sea tropiezo, ni para inconversos, ni para cristianos. Amén. No sea tropiezo. Yo sé que mi papá les ha contado un testimonio y lo recuerdo en estos momentos. Y es que hubo un tiempo, y no sé si todavía, pero hubo un tiempo en que las botellas de Ponimalta o de Malta eran muy similares a las de la cerveza, ¿sí? Todas eran así como cafés, como oscuras, eran igualitas, lo único que las diferenciaba era la etiqueta. Y entonces había un hermano que a propósito, o sea, aposta, consciente de lo que estaba haciendo, se sentaba fuera de una tienda con una botellota de Malta y le arrancaba la etiqueta. ¿Sí? A propósito, le arrancaba la etiqueta y se sentaba ahí a tomar. Y reído, porque pasaba el hermanito y lo miraba mal. Y han pasado 3 hermanos y aquí me están mirando más, y reído, hermano. Y nosotros lo conocimos por allá en los primeros tiempos de la vida cristiana. Y el hermano hacía eso y se divertía haciendo esa vaina. Y claro, o sea, él decía, no, yo estoy tranquilo porque yo estoy tomando Malta, ¿sí? Pero, ¿qué dice el Señor? Que no demos ese tropiezo. Eso no está bien. Eso no está bien. Y yo recuerdo que eso se armó una cosa tremenda en la iglesia porque varios hermanos llegaron donde el pastor a decirle, porque era un servidor: pastor, ¿cómo es posible que ese hermano esté ahí parado en la puerta? Si yo lo vi con mis propios ojos, yo también lo vi, pastor. Tenía una botellota de cerveza, pastor. Y el hermano, pero hubo un problema, lo llamaron casi y lo sientan. Bueno, eso es lo de menos. Pero el Señor dice, no sea tropiezo. ¿Qué tal que algún cristiano lo vea y no diga nada, pero se desanime? Y sencillamente diga, no, que es servidor tomando, y de pronto él tenía esa debilidad con el alcohol, con la cerveza, y yo aguantándome las ganas, y este servidor tomando, ¿qué cuento? Yo vuelvo y le hago, ¿sí o no? Delicado, hermano, grave la cosa, porque ahí estaríamos haciendo que un alma, una persona nueva, vuelva atrás. Entonces, el Señor es preciso cuando nos dice, mire, usted es libre. ¿Sí? Y el hermano se mofaba y disfrutaba y se divertía porque él era libre y la libertad en Cristo. Y entonces sí, bueno, pero hay límites. El Señor nos dice, no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y el 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Sí? Eso es. Todo tiene que estar, mire, toda mi vida y todo lo que usted y yo como iglesia hagamos tiene que estar motivado por el amor. Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor. Y nosotros tenemos que impregnarnos de ese amor de Dios en nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos, la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿sí o no? Que todo lo que hagamos sea impulsado por el amor. Entonces, como yo amo a un hermano, a una persona, entonces yo no le voy a hacer tropiezo. Yo no le voy a poner tropiezo que yo sé que es como bastante místico, bastante religioso. Entonces, pero y verá que ahorita pasa el hermanito y me ve como aquel hermano, ¿no? Me ve con la botella Malta en la mano y va a decir que es cerveza y No, eso no está bien. Y el Señor dice que no es correcto. Vamos para terminar a Judas capítulo 1, versículo 4, capítulo único. Ese usted ya lo ha leído, pero permítame recordárselo. Judas, capítulo único, versículo 4. Dice, leámoslo desde el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este punto es importante porque hoy en día, hermano, en la iglesia se ve que se convierte la libertad en Cristo, la gracia de Dios, se convierte en libertinaje, ¿sí? Entonces dicen, no, ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Y se piensa que la gracia es una autorización de parte de Dios para yo pecar y hacer lo malo diciéndome cristiano, y no es así. Sí, ese es el libertinaje que el Señor dice. El Señor nos dio libertad, pero no quiere que por esa libertad caigamos en libertinaje. ¿Cuántos dicen amén? El libertinaje es yo buscar excusas en la Biblia para hacer lo malo. Es yo buscar que la Biblia me acolite, que la Biblia me respalde mi pecado. Que aquellos que se aburrieron con la esposa, entonces empiezan a buscar y a buscar y a buscar en la Biblia hasta encontrar un versículo que medio se les acomode para ellos decir que Dios avala el recasamiento, y que si tengo una de 40 la puedo cambiar por 2 de 20. Y es que la Biblia dice que es que las cosas viejas pasaron, y meten la esposa ahí, ¿no? Que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, mi hijo, no aplique eso así, ¿sí? Eso es libertinaje. Libertinaje es querer que la Biblia se acomode a lo que yo quiero que diga. Poner la Biblia a decir lo que yo quiero que diga cuando no dice. Y en serio, yo he conocido aún ministros que cogen ese versículo, lo que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, que como se casó sin ser cristiano, entonces eso no sirve. Ese matrimonio es nulo según ellos. Ay, mi hijito, tan querido él. Y se vuelven y se casan, y porque la Biblia dice, y porque etcétera. Lo mismo con la mentira, lo mismo con lo que usted se imagine. Eso es libertinaje, ¿sí? La gracia de Dios nos da libertad para que usted y yo entendamos lo que Dios nos dice, y conforme lo entendamos lo vamos obedeciendo y podamos vivir en santidad como Dios lo dice. Amén. Eso es. Entonces, mucho cuidado con el libertinaje. Y culminemos con 1 Timoteo capítulo 6, hablando de este libertinaje. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Habla el Señor de estos personajes. 1 Timoteo 6, 3. Aquellos que hayan la gracia, en la gracia una oportunidad de libertinaje. El Señor dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa con esa persona? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Entonces, la libertad en Cristo no es para que usted y yo vivamos una vida pecaminosa y haciendo lo malo. No, la libertad en Cristo es precisamente para que usted y yo vivamos en las cosas que Dios nos enseñó a vivir. Amén. Y hace rato estoy terminando, pero permítame darle una más. Gálatas capítulo número 5. Quiero mostrarle que en el fruto del Espíritu, el Señor se refiere de una manera especial. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Viene mencionando las obras de la carne, y en el versículo 21 concluye diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más es? Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, las ganas de yo hacer el bien, bondad, el hecho de yo hacer el bien a los demás, fe,
mansedumbre, tener un poder controlado y solamente destinado a hacerle el bien a las demás personas, templanza, que es dominio propio. ¿Y qué termina el 23 diciendo? Contra tales cosas no hay ley. Lo que quiere decir aquí es que contra tales cosas no hay límite. ¿Cómo así? O sea, en lo único que usted se puede exceder es en amar, en tener gozo, en tener paz, en ser benigno, en ser bondadoso. La Biblia lo dice. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nadie te puede juzgar. La cosa y el error está en que la gente malentiende. Por ejemplo, la gente dice, ay, sí, el amar no tiene límite, no tiene ley. El Señor lo dijo y la Biblia lo dice, sí, ajá. Pero entonces ellos creen que esa pasión desordenada, terrible, enfermiza, que la gente conoce como amor allá afuera en el mundo, entonces que eso es amor. No, no es así. Cuando la Biblia habla de amor, está hablando del amor de Dios en nosotros. El amor que busca hacerle el bien a los demás, ese es el amor. El amor que no le va a hacer daño a nadie, sino que procura el bien para las demás personas. Ese es el amor. Y en hacer eso, Dios y nadie te puede juzgar porque ames mucho. No. Que quieras buscar el bien de todos y que todo el tiempo estés, no, venga, ¿cómo ayudo a esta persona? No, venga, ¿cómo ayudo a esta otra persona? Mire, yo vi que como que el familiar mío está pasando como una dificultad, vamos a ayudarle. No, pero es que él no te ha dicho nada, espérate a que te pida al menos. No, pero es que yo sé que él está, no, vamos, ¿sí? Nadie te puede juzgar por eso. La Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley, no hay como una cosa que nos limite y que nos diga, no, hasta aquí no más. No, el Señor nos dice que no podemos, que no tenemos ley contra estas cosas. Entonces, ame mucho, llénese de Dios mucho, ¿sí o no? Tenga mucha paz. Yo he visto esposas ansiosas, más desesperadas porque el marido tiene paz. Y entonces, mira que el niño se cayó, que tiene un chichón impresionante, corra, haga algo. Y ese papá, bueno, no, tranquila que no hay problema, lo coge, lo soba, ora. Pero corra, llévelo al hospital, pero es que usted está tan fresco, mire, ¿sí? O se va a cumplir la cuota, mire, usted todavía no tiene plata, ¿qué vamos a hacer? Eso es mañana, pero movete. Y el esposo, no, man, pero ¿qué va a hacer? No, ya oré, yo creo que Dios nos va a proveer. No, pero es que tampoco, ayúdate que yo te ayudaré. Oiga, está antibíblico, ¿no? Muévase. No, nadie te puede juzgar porque tengas paz. Eso sí, que no vas a confundir la paz con irresponsabilidad, ¿no? No, tengo mucha paz, entonces hoy no voy a ir a trabajar. Demasiada paz. No, ya eso es un espíritu inmundo de pereza. No, paz. Situación difícil, Dios tiene el control, ¿sí? Que gritemos, corramos. No, tranquilo, hay paz. Que mansedumbre. Que el vecino cada vez que llega le dice hasta mico chiquito y usted no dice nada. ¿Quién te puede juzgar por eso? Nadie. Nadie te puede juzgar por ser muy manso. Nadie te puede juzgar por eso. No hay ley, ¿sí? Entonces, en esto no tenemos límite. Tenemos es que entre más nos llenemos de Dios, más amemos, más llenémonos de paz, más hagámosles el bien a las personas, más mansos seamos. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso es lo que dice la palabra. Guardemos los límites que el Señor nos pone, la ética, hagámosle el bien a todos, no busquemos nuestro propio bien, nuestro propio beneficio, sino más bien el de los demás. Amén. Colóquese en sus pies, oremos un momentico. Oremos poniendo en la presencia de Dios esto que hemos aprendido hoy. Padre del cielo, Señor, gracias por tu palabra. Ore conmigo y dígale al Señor, gracias, Señor, por esa palabra que nos has dado hoy. Aprendiendo un poquito, Señor, tal vez cosas que ya sabíamos, pero que hoy las recordamos. Pero qué bueno, Señor, qué bueno refrescar nuestra memoria bíblica, Padre, para que ajustemos aquellas cosas que estaban por allí desajustadas, bendito Dios. Te pedimos que nos des sabiduría, te pedimos que nos llenes de tu amor, para que nunca, Señor, nuestra libertad la vayamos a usar ni para vivir en libertinaje,
ni para perjudicar a otras personas, Señor. Siempre queremos agradarte, siempre queremos hacer lo correcto, siempre queremos estar ajustados a tu palabra, ajustados, Señor, a la Biblia, porque es lo que queremos hacer, porque queremos agradarte, bendito Dios, y no queremos hacer nada que a ti desagrade, bendito Padre Celestial. Llénanos de amor, Señor. Llénanos, Padre Celestial, de amor. Llénanos de templanza. Llénanos, Padre, de esa mansedumbre. Llénanos, Padre, de esa paz. Llénanos cada vez más de ese gozo. Llénanos, bendito Dios, Padre, de ese dominio propio, de esa bondad, de esa benignidad, para que siempre podamos hacer el bien a las demás personas, Señor. Para que en esta época, en estos días, Señor, en estos tiempos, podamos tener sabiduría a la hora de tratar a nuestros familiares que todavía no te conocen, aquellos que todavía, Señor, andan conforme a la corriente del mundo. Que tengamos sabiduría, Padre, que nosotros mismos, Señor, sepamos que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene ni nos edifica, y que tomemos la determinación de no dejarnos dominar de absolutamente nada en nuestras vidas, sino permanecer firmes en la libertad con que tú, mi Señor Jesucristo, nos has hecho libres. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo, Padre, y nuestra decisión, permanecer en esa preciosa libertad con que tú, mi Jesús, nos has hecho libres, Padre. Gracias te damos por tu palabra, que esa palabra se quede allí, Padre, para ponerla por obra, para practicarla todos los días, para la gloria tuya, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.